Estamos con Tiu Boltzmann. Gracias, Tiu, por sumarte a esta entrevista. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Estás en tu casa? Sí, estoy en mi casa. Bueno, gracias por sumarte. La idea de esta entrevista es compartir un poco algunos conceptos, ideas, experiencias respecto al trabajo en constelaciones familiares que venís haciendo hace unos años. Y por lo que estuvimos hablando un poco, Tiu, las constelaciones como que van variando, también se va abriendo el espectro del trabajo sistémico. Y bueno, nos pareció linda idea charlar sobre esto, sobre todo desde tu mirada, que bueno, creo que muchos creemos que traes un trabajo importante y qué mejor voz que la tuya para comentar esto, para conversarlo. Así que bueno, aquí vamos. Antes que nada voy a introducir un poco tu figura, Tibu. Ya te conocemos muchos, pero para quien no, nacida en Alemania, formación universitaria en filosofía, pedagogía y sociología en Frankfurt, en Alemania, y en 1980 se muda a Austria y se forma en terapia familiar sistémica. Es así, Tibu, ¿no? Tal cual. Y se forma en psicoterapia centrada en el cliente según Carl Rogers, que en ese momento fue como una novedad, entiendo. Sí, esto fue mi primera formación. Después hice la terapia sistémica familiar. Ajá, más por el 1990, digo, ¿no? Sí. Con Bert Hellinger. No, con Bert Hellinger, esto fue después, conocí a Bert Hellinger en 1990, Ajá. pero sí, lo conocí en este tiempo y empecé a estudiar con él. Pero las formaciones que nombraste recién las hice antes. Ok, ¿cómo era eso de Tiu? Para hablar brevemente, porque hay como una introducción a una psicoterapia no convencional en el 80, en el 70. Hay como un boom de terapias novedosos, un poco revolucionario también, ¿no? El enfoque sobre el cliente o el consultante con todo este movimiento de Carl Rogers y demás. ¿Cómo se vio eso donde estabas vos ahí en Austria? Bueno, al principio fue todo realmente como una revolución, ¿no? Que todos nosotros que fuimos terapeutas reconocidas ya desde el gobierno también, habíamos estudiado y yo estudié, no estudié psicología, pero estudié filosofía, sociología, sociología, pedagogía, sociología, una mezcla. Y yo ya trabajé en consulta individual y con familias. Y Bert Hellinger fue como como decir, un tip así como secreto, un secreto entre los terapeutas que decían que hay un tipo raro que dice cosas raras, pero muy eficaces. Y entonces, bueno, muchos también lo temían porque fue muy rígido y muy, no, y así fue rígido, pero decía cosas muy importantes. Y bueno, tenía la suerte de conocerlo, fui a un taller con fue sí, un taller en un encuentro de 8 días en realidad, y pensé que, bueno, ese fue un antes y después para mí, también para mi trabajo, porque él traía cosas que más bien lo había aprendido en la parte sistémica, en la terapia sistémica, pero él fue con su aportación más allá de la terapia. Fue como un trabajo, uh, él nombró el alma, él nombró el espíritu un poco más tarde quizás, pero él, él no hizo psicoterapia así, sino que explicó el sistema, cómo funciona el sistema familiar y trajo muchos descubrimientos sobre las leyes sistémicas, que en la sistémica que yo aprendí, la psicoterapia, no fue nombrado. Entonces, esto fue una gran novedad y para mí también, yo había ya trabajado como 3, 4 años en consulta individual y con familias,
y sentí que algo faltaba. Y este algo que faltaba fue justo, por ejemplo, él integró también la importancia de personas que ya no viven, por ejemplo, los abuelos o personas que no consideramos normalmente pertenecientes a la familia. Y así que también hablamos de los muertos y también él mostró como dónde es el lugar de cada uno. Y bueno, fue realmente un antes y después. Y yo empecé a utilizar esto también en mi consulta, aunque no constelé todavía. Él al principio tampoco consteló, él hablaba solamente, hizo ejercicios para mostrarnos cómo funciona el sistema y cómo estamos enredados también en el sistema familiar, que hay como vínculos invisibles, ¿no? Esto fue el comienzo que quizás alrededor de los 70, 60, 70, ya empezaron a hablar los psicólogos, también con Moreno, con el psicodrama, y con Virginia Satir, que habló del sistema también, quién pertenece al sistema, etcétera. Y bueno, esto fue realmente muy interesante. Y bueno, a mí me llevó como 7 años de estudiar porque no había libros, no había nada, sino solamente los encuentros con él. Y él también estuvo como estudiando todavía, ¿no? No fue así que desde el comienzo que sabía cómo hacerlo y qué hacer, etcétera. Y bueno, después, un año, 2, 3 años después, él decía que no va a enseñar más, él quiere trabajar con pacientes, con gente que realmente necesita las constelaciones, con enfermos, etcétera. Y siempre en Alemania fue siempre criticado, ¿no? Fue muy criticado porque los psicólogos y los psicoterapeutas también sistémicos no les pareció científico lo que hacía. A mí Y me esto, llamó, decime, decime, sí, sí. no, y esto es hasta hoy, es esta pelea, ¿no? Es si es científico o no es científico, ¿no? Claro. Porque fue muy impactante cuando dijiste recién, en la conversación, en la charla, él nombró el alma, por ejemplo. Algo, como se dice en Argentina, muy loco, ¿no? Novedoso para el ámbito de la psicoterapia, que justamente es lo que decís, constantemente intenta reafirmar científicamente los procesos y la evolución de un paciente, consultante o persona a través del método científico. Y claro, aparece Hellinger hablando del alma, entiendo de la reparación también del alma, de los vínculos invisibles. Es como el choque es demasiado fuerte, ¿no? El contragolpe, ¿no? De las metodologías. Sí, tal cual, tal cual. Y te cuento que cuando yo decidí ir a Argentina, um, a mí me sorprendió cuando yo introduje el trabajo y hablé de Bert Hellinger y decía que él va a hacer una visita en Argentina, eh, que expliqué un poco qué son las constelaciones y en mis primeras clases que di, también me sorprendió que la gente, cuando yo decía algo del alma, entonces dijeron, ah, sí, sí, el alma, que no tenían resistencia. En Alemania, todos los terapeutas científicos, entre comillas, estaban como indignados, ¿no? Que hablas del alma, no, no es, mostrámela dónde está, ¿no? Pero Claro. en Argentina esto no, fue muy diferente y sentí que los argentinos lo recibieron con mucho interés y entendieron, no, no tenía que explicar mucho. Bueno, por supuesto, también fue una pregunta de muchos, ¿no? Pero estaban como um, más, no sé, preparados o más dispuestos a recibir también este enfoque. Más abiertos, decís, a lo nuevo. Y sí, y bueno, fue muy interesante que, bueno, por supuesto, algunos en Argentina la psicoanálisis es muy importante, ¿no? Y muchas cosas que Bert Hellinger decía coincidía también con la psicoanálisis, pero otras cosas no. Y entonces, lo que más chocó la gente creo que fue
este hecho que él trabajó en grupos con mucha gente, con grupos grandes, y también cuando él vino a Argentina, yo lo invité, él estuvo 8 veces en Buenos Aires y en Chascomús estuvo 2 veces, hicimos un intensivo también de 8 días. Um, eh, lo más, lo que iba a decir ahora, lo más chocante que te conté. Sí, como el cruce entre la psicoterapia convencional, TIU, y Sí, lo que hablaba Hellinger del alma, como en Argentina había una predisposición a recibir esto, ¿no? sí. Y bueno, al principio cuando lo hice conocido, había gente que decía, bueno, esto ya lo tenemos, así que Claro. la psicoanálisis también habla de los ancestros y de los padres y de los vínculos con los padres, y fue muy difícil eh, mostrar que es otra cosa, ¿no? Y que al principio um, también la gente que aprendió, que vino a los talleres, siempre hablaban solamente de las constelaciones familiares, pero las constelaciones familiares es una metodología, es el método de poner por la vista las relaciones entre las personas en una familia. Es como una externalización de lo que uno siente adentro en sí o que ve o cree en su familia, y cuando lo ponemos al espacio se ve desde afuera. Pero esto no fue sin un concepto, y el concepto que Berthellinger trajo fueron los órdenes del amor, Claro. fue las leyes sistémicas. Entonces son dos cosas. Hay un contenido, un entendimiento sistémico teórico, y hay una metodología práctica. Entonces, la metodología práctica son las constelaciones familiares, y el trasfondo, el concepto, el contexto con el cual se trabaja las constelaciones son los órdenes del amor y las leyes sistémicas. Van a la par y se acompañan en el abordaje sistémico de esta filosofía, de este método, un poco. Claro, es como ¿cómo decir? Es una forma como miramos a algo, ¿no? Claro. Nos podemos mirar la naturaleza desde el concepto biológico, podemos mirar a la naturaleza, a los árboles, a las plantas, con el aspecto químico, podemos verlo como arte, si alguien dibuja la naturaleza, y esto es con todas las cosas. Entonces, es una forma de un, 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 una propuesta de mirar al sistema familiar con estas leyes. Que son los órdenes del amor. Y te pregunto, tío, con el tiempo Hellinger también fue incorporando otro tipo de leyes. Por ejemplo, él habló mucho de los órdenes de la ayuda, hablando de la psicoterapia y esto que decíamos. Esto también fue un boom, fue una novedad, para, sobre todo para los terapeutas, cómo predisponerse al trabajo con el otro. Sí, bueno, la base de todo el trabajo de Bert Hellinger, no solamente de los órdenes de la ayuda o los órdenes en sistemas de trabajo, en organizaciones, en la medicina, en la pedagogía, en la jurídica, siempre en realidad son las mismas leyes, son unos pocos, ¿no? Es um, una que una ley de la cual muchos ya no hablan, es la ley más importante, es el vínculo, que en todos nosotros estamos vinculados con nuestros padres y con nuestros antepasados, el vínculo personal uno con el otro. Es Claro, decir, estoy vinculada también con mi abuelo, al cual no conocí. claro, Estoy vinculado con mi padre, aunque yo personalmente no lo conozco, tal cual. que no necesariamente, o él también hace la diferencia entre relación y vínculo, ¿no? Y ahora, después hay otras leyes que son, por ejemplo, um, la jerarquía en el tiempo, que alguien que estuvo antes de
vino antes y los otros vinieron después, ¿no? Como el primer hijo, el segundo hijo, el tercer hijo. Lo mismo en la pareja, la primera pareja, la segunda pareja, la tercera pareja. Lo mismo en las empresas, aquel que vino antes, después se agregaron otras personas. Así que estas leyes funcionan en todos los ámbitos de la vida, en todos los contextos, ¿no? También en la jurídica, ¿no? Ahora en Brasil, por ejemplo, hay la jurídica sistémica, hizo muy grande y está reconocida también por la universidad, donde los jueces, sin una conciliación, no nos hagan ninguna sentencia. No proceden sin antes ver este trabajo. Y porque llevan los jueces, van a la familia, ven, por ejemplo, de qué se trata, cuando hay, qué sé yo, un juicio entre alguien, entre personas. Así que miran también cómo son las leyes ahí. Las leyes sistémicas están reconocidas, están aceptadas o no. Entonces, esa es una mirada, tiene una base determinada y con esta base podemos mirar a todo en el mundo. Sí, todos los aspectos están atravesados por estos órdenes, digo. Por ejemplo, también esto con el dar y el tomar, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. La familia es muy importante o en la persona, cuando yo vivo, que haya tomado mi vida, no recibido mi vida, porque es una diferencia entre dar y el recibir. Muchos consteladores dicen es el dar y recibir, pero Bert Hellinger hizo mucha énfasis en esto diciendo que no, cuando alguien recibe la vida, es como que yo recibo un paquete que el correo me trae, pero no necesariamente lo abro o hago algo con esto. Lo pongo al lado y digo, esto no me interesa. Claro. O un regalo y digo, bueno, lo recibí, pero lo dejo ahí. Pero el tomar es apropiarse, tomar algo, hacer algo con esto que he recibido. Y para esto también necesito, quizás, no quizás, sino seguramente, reconocer a mis padres que me han dado la vida. Entonces, sin tomar a mis padres como mis padres, que a través de los cuales yo recibí la vida, pero lo tengo que tomar para poder vivir bien. Es como hacerte cargo de del regalo que te dieron también, hacer tu parte. Claro. Tenés algo que ver con eso que vos recibiste. Y es si esto que decís, si lo tomás o no, ¿no? Claro, si vos recibís solamente tu vida, bueno, no necesariamente tenés que decir gracias ni nada o no ocuparte por tu vida, Claro. pero si lo más realmente es, y también el tomar a los padres, porque somos una mezcla entre los dos, ¿no? Mi papá te ha dado algo de sí, mi mamá ha dado algo de sí, y esto creó a mí. Pero yo, por supuesto, también tengo mi propio aspecto, que es mi propia alma, ¿no? Claro. El alma todavía, otra vez. Y cuando yo reconozco a mis padres, aunque no estoy de acuerdo con ellos, aunque me han lastimado mucho, pero reconozco que ellos son mis padres y a través de ellos tengo la vida. Ese es lo mínimo que una persona puede hacer para su vida. Sin embargo, digo esto que decís y que desde esta mirada vemos que es muy importante este reconocimiento de los padres, se complica constantemente o muchas veces hay dificultades para este reconocimiento. Es como que muchas veces las personas nos vemos en esta situación de que, bueno, como catalogando a los padres o enjuiciándolos, no con ese derecho a decir, vos lo hiciste así, bien, mal, ¿no? Como si la persona se empoderara a través de ese juicio, sentencia a los padres, ¿no? Esto complica el trabajo sistémico. Sí, mira, acá hay dos cosas que son muy interesantes. Bueno,
yo estuve aprendiendo con Bert Hellinger a hacer las constelaciones y aprendí mucho con él porque estuve también al lado de él observándolo como él trabajaba, qué hacía. Y discúlpame que lo hago un poco con una introducción a responder a Adelante, tu. un placer, por favor. Um, y, 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 fue que muchas veces él decía que, bueno, mira cómo hago, decía a todo el público, miren cómo lo hago. Y que él decía una y otra vez que todos pueden aprender esto, hacerlo, ¿no? Y lo interesante fue que al observarlo pude entender cómo él miraba estas leyes sistémicas, los buscaba en la constelación, cuando estaba configurada la constelación, y veía, por ejemplo, que uno no mira a su madre o a su padre o mira a otro lado o mira, ¿no? Estaba mirando donde van las miradas y quién está con quién conectada. Y esto pudimos observar, ¿no? Pero había otra cosa más que pudimos observar y quizás esto no fue tan fácil desde más lejos, pero como yo estaba sentado a su lado y lo observaba muy bien qué está haciendo, entonces ahí también descubrí que había dos aspectos. Uno es un aspecto es justo esto sistémico, que se puede ver con los ojos mentalmente, entender, ajá, este es el primero, este es el segundo, esta es la primera mujer, acá hay alguien que mira a otro lado, a donde mira, y a través de las leyes sistémicas pudiste ir intentando de descubrir cuál es la conexión, ¿no? Y cómo están enredados uno y otro. Pero un aspecto que fue sumamente importante y que empecé a ver mucho más tarde, que Bert Hellinger fue sacerdote, ¿no? Sí. Y a él lo llevaron también de jovencito a la guerra, él tenía que luchar también en la guerra, en la frente, y estaba prisionero. Después, cuando la guerra terminó, estaba creo, en Bélgica, donde lo encarcelaron también como a todos los soldados, ¿no? Y tenía la suerte de escapar y salvar su vida, ¿no? Pero él desde el comienzo, cuando él todavía hizo la secundaria, estuvo conectado con los jesuitas porque su familia fue también religiosa y él desde el comienzo, muy temprano, ya empezó a meditar. Entonces, cuando él aprendió a ser sacerdote, también estuvo meditando y contemplando horas y horas y horas. Y esta parte él nunca enfatizó en sí. Esto yo fui descubriendo de a poco que ese es un aspecto muy importante. Entonces, hay una sabiduría a través de las leyes sistémicas que él describía, pero también hay una actitud que necesita el facilitador en constelaciones familiares, y eso es resonar con el consultante y resonar con la constelación y escuchar y ver qué sucede ahí. Y no solamente a nivel sistémico, sino también a nivel de las emociones, de la vibración energética y todas estas cosas. Entonces, una parte fue muy importante, esta parte mental, racional, sistémica, las leyes, etcétera. Y la otra parte fue esta parte de conectarse con la persona, de estar presente, de darse cuenta qué pasa con el consultante si está sentado a mi lado y me cuenta algo. En qué emocionalidad está, de qué está hablando en realidad, ¿no?
qué es lo que necesita. Y esto me guía también después de abrir la constelación y ver qué pasa. Y yo cuando estuve enseñando a los estudiantes siempre decía que fíjense qué pasa en la constelación. Y toman esto y lo integran observando la consultante que está al lado tuyo, como si lo puede tomar, si lo puede, lo ves, ¿no? A veces la gente está sentada así, dice que, y digo, ¿y qué te parece? No, no, eso no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Ajá, no tiene nada que ver conmigo. Así que, y esto no hicimos al comienzo, Manuel. Al comienzo yo también estuve solamente metida en la constelación y dirigía la constelación, miraba qué pasa acá, qué pasa acá, qué pasa allá y qué hay que hacer. Y cuando la constelación terminó, fui a ver a la consultante y dije, ¿cómo estás ahora? ¿Bien o mal? Y bueno, se acabó. Pero en el transcurso del tiempo veía que mm, no es suficiente porque la constelación misma no tiene, quizás puede ser que mueva algo en el sistema, también en las personas que no están, pero la constelación en sí, cuando la persona que la solicita no lo integra, es una muestra de algo y no tiene efecto. Si el consultante no lo toma o no se deja tocar, la constelación no tiene efecto en el consultante que viene. Es interesante lo que decís, Tigo, porque es como, creo que también, entiendo, lo hablaba Hellinger, vos me dirás, es como también devolverle la responsabilidad al consultante, correrlo de ese lugar infantil o más niño de no me hago cargo de mi tema o mi problema, y es como decir, como hablábamos al principio de tomar, ¿no? Mirá que vos tenés todo que ver con esto y pasa por vos. Es como que Hellinger también un poco desafía ese lugar de autoridad muy dispar entre consultante y terapeuta y como decía, ¿no? Te pone más par y te dice, esto está en vos tomarlo o no. Es un poco así lo que contás, ¿no? Claro, claro, muy bien como lo dices, porque eh, importante es que el consultante tome lo que ve en la constelación y la constelación no resuelve nada. La constelación muestra al consultante de qué se trata su problemática o qué se trata en el sistema y el consultante mismo tiene que hacer algo con este tema. No es que viene y dejo hacer una constelación para mí y después voy a casa y sigo con todo como antes, ¿no? Por Claro, eso sí. también el Pertelling en muchos casos y donde la gente se enojó, más en Alemania que en Europa, que en Argentina, pero que él a veces decía cosas que fueron muy dolorosos, ¿no? Que uno dijo que, bueno, tu hijo tiene que ir con su padre, ¿no? En la Claro. separación, por ejemplo. Y, y la mujer que vino a constelar porque tiene un problema con el hijo tiene problemas en la escuela, tiene problemas con el marido, aunque están separados, y Bert Hellinger estrictamente dijo que no, tú no tienes derecho a tener este hijo. Así, estas cosas decía. Claro, claro. La gente se asustaba. Entonces, siempre decía, Bert Hellinger está haciendo intervenciones, dice cosas para despertarte también, para Claro. provocarte y preguntarte, pero por qué no tengo el derecho a tener este hijo? Bueno, por supuesto, él dio también explicaciones. Decía, por ejemplo, que los hijos tienen que ir con esa persona que no está reconocido por los dos o que uno no reconoce el otro. Cuando la madre no reconoce el padre, entonces mejor que los hijos van con el padre. Claro. El padre no reconoce a la madre, dice que mejor que los hijos vayan con la madre, porque en realidad hijos no pueden decidirse por uno o por otro. Ese es él decía que es un picotear de alma del niño o de la niña
Y hoy en día ya sabemos que lleva al trauma del apego o de la infancia. Y es otra cosa que me gustaría también decir después, pero ahora voy a ver si está bien, si te contesté bien lo que iba. Perfectamente, no, la verdad es que no me deja de sorprender, Tíbulo, si bien es impactante lo de Heringer siempre, ¿no? Así como contabas, él decía esto, lo otro, lo completo también de lo que él presenta. Y creo que algo de la solución, si podemos llamarlo de alguna manera, uno va a buscar una solución a sus problemas, a sus temas, a sus conflictos interiores. Es como que me parece con lo que decís, que muy completo el abordaje, a la vez que corto, sintético. No un gran relato, sino la situación es esta y este sería el próximo paso, ¿no? Es algo así, ¿no? Sí, tal cual. Y por supuesto, hay una gran ventaja de este trabajo sistémico que hicimos al comienzo y que Bert Hellinger nos enseñó, porque lo que pasó en los sistemas familiares es que las personas empezaron a tener más, se sintieron más completos y tenían como más seguridad, ¿no? Sintiendo que, bueno, eh, quienes pertenecen al sistema y que todos pueden pertenecer. Así que en el transcurso del tiempo se veía que las personas que han trabajado o también los que aprendieron el trabajo fueron como ampliando su cuenco interno, um, como ampliando su entendimiento también y ampliando también la forma de la compasión, ¿no? ¿Cómo decir? De conectarse con el otro, entendiendo sus problemas, no juzgando, ¿no? Porque es muy fácil juzgar a alguien en la familia también, ¿no? Y esta seguridad que se ha creado en el transcurso del tiempo hizo de repente, uh, como decir, como abriendo otro espacio en los consultantes, ¿no? Como con cierta seguridad sistémico, cuando uno se siente, bueno, perteneciente, sabe, así es la familia, que mi hermano, aunque no me gusta, también pertenece, que los abortos también pertenecen, podemos decir que, porque los hijos sienten también que había otros y los padres les mienten y dicen que no. Pero bueno, todo esto pudimos integrar, la primera esposa, también los primeros hijos del padre, aunque viven todavía con la primera mujer, que todos pertenecen a la red familiar, ¿no? Y esto hizo que los consultantes empezaron a no mirar así horizontalmente los movimientos sistémicos, sino empezaron a ver verticalmente. Y esto es qué hace en mí, qué produce en mí, cuál emoción, cómo lo siento en mi cuerpo y cómo lo traduzco en mi mente. Entonces, este es el punto que te iba a decir, que Bert Hellinger, por ejemplo, decía que no permitió que alguien criticara a sus padres, ¿no? Decía que, bueno, los padres son los padres y no hay manera de salir de esto, ¿no? Si alguien vino y dijo que yo no tengo padres, entonces, ¿y quién sos entonces? Te Claro. caíste de cielo, ¿cómo puede ser, no? Entonces, um, ahora, en el transcurso del tiempo yo veía que esta mirada solamente sistémica no alcanza para sanar las relaciones o sanar una persona, también internamente. Y ahí fue importante justo esto que nombré, las emociones no digeridas de la infancia. Y ahí hay un malentendido en general. Mira, los niños
nosotros cuando fuimos niños, no nos quedó otra que dejarnos guiar por nuestros padres, ¿no? Porque un caballo nace y en el mismo momento nace y es muy débil y no puede hacer nada, pero en un par de minutos se levanta a sus propios pies y va corriendo, por supuesto, detrás de la madre y necesita también ser alimentado de la madre, pero directamente empieza a consumir el pasto porque copia a la madre que está haciendo. Y no solamente esos animales más grandes, sino yo tenía, cuando vivía en el campo, tenía gancitos y cuando salieron del huevito, siguieron a la madre y empezaron así con la cabeza sacando el pasto Claro, y no sabían qué están haciendo, pero lo copiaron la madre y así aprendieron a comer, ¿no? claro. Pero nosotros, seres humanos, no podemos hacer esto. Nacemos y somos incapaces de sobrevivir. Si no tenemos alguien que nos cuida y alguien que nos alimenta, nos morimos. Entiendo. Entonces necesitamos a los padres y estamos en este transcurso del tiempo en que estamos dependiendo de nuestros padres, también estamos expuestos a las dificultades de ellos, que ellos tienen. Es decir, yo amo a mi hija y veo que mi hija ama a sus hijos y el padre también. Y estamos haciendo todo lo mejor para nuestros hijos. Pero yo me peleé con mi marido, nosotros nos separamos porque no pude, no me pude realizar a su lado porque él tenía sus cosas. Bueno, nos separamos y es muy doloroso para los hijos. Claro. Y los hijos quieren jugar quizás y la mamá dice que no, ahora hay que ir a dormir y los obliga a ir a dormir y quizás tienen situaciones donde los padres, la madre se va al hospital, el padre trabaja, no tienen los padres a su disposición, tienen que estar con gente ajena, todas esas cosas que pasa en una vida normal. Claro, comúnmente, sí. Y nosotros seres humanos aprendemos desde el comienzo a relacionarnos con nuestros padres. Y hay momentos donde los padres pueden cuidarnos bien y también estar dispuestos a satisfacer nuestras necesidades emocionales. Pero en otros momentos no están capaces, porque están con la vida cotidiana y con las obligaciones y tener que trabajar y ganar la platita que necesitan y un montón de cosas. Están preocupados por sus propias relaciones, están preocupados por las relaciones con sus padres, entre ellos mamá y papá. Y nosotros hijos estamos vivenciando esto y esto nos afecta también. Entonces, yo digo que creo que el 95% de la gente tiene más grandes, más pequeños traumas de la infancia. Porque cuando no tiene necesariamente cuando una vez pasa algo tenemos que tener un trauma, pero si un niño o una niña está dejada varias veces sola en su emocionalidad y no tiene nadie que la ayuda a procesar esta emocionalidad, tiene un efecto de trauma. Entonces, no son estos traumas grandes, pero son estos necesidades que no hemos podido digerir. Entonces, esta parte, para mí, se mostró después de las constelaciones, cuando ya estaba todo en orden sistémico, que acá había un freno de un hombre hacia su padre o hacia su madre, o de una mujer hacia su madre o su padre. ¿Y a qué se debía esto? Y ahí, al entrevistarla, lo que decía la persona me mostraba
que no es una persona con 42 años que me habla de su emoción o de su problema, porque eso dice un niño, no una niña, no, no es el asunto de una persona adulta. Entonces, ahí empecé a ver que tenemos que ver también en en qué emoción se encuentra la persona y que tenemos que trabajar también con las emociones, porque con la mirada sistémica no es posible. Y lo digo así, y a su vez sé que cuando lo digo, que para mucha gente también que quienes escuchan esto ahora, va a ser una gran dificultad porque creo que el sentir, el propio sentir, es lo más escondido en nosotros que tenemos, porque no hemos aprendido mostrarnos. Estamos evitando de nuestras emociones, no los queremos mostrar porque nos sentimos vulnerables y hemos aprendido de no mostrarlo. A los niños se dice no se llora. Si un niño llora más que normal, dicen que no seas maricón, dicen en Argentina, Sí, sí. y con las niñas también, entonces la niña es histérica y bueno, es un ámbito muy grande, muy largo y sé que estoy también provocando algo con esto cuando lo digo, pero creo que por ahí vamos ahora con las constelaciones. Y de hecho, en el centro, en mi centro que fundé en el 1999, que ahora lo dejé en el 2019, después de 20 años, y lo tiene ahora Susana Ciaresi, la nueva directora, y ahí sigo todavía trabajando en el centro con el programa y implementamos también esta parte de la presencia, de desarrollar este instrumento que somos nosotros mismos para percibir qué pasa con el cliente, con el consultante. También observar qué pasa en el sistema entre uno y otro y cómo el consultante puede integrar esto que necesita para que pueda estar pleno y también conectado consigo mismo y que pueda también hacer esto que desea tanto, que es de, reparar o de sanar esta relación que fue quizás interrumpida a través de muchas cosas que suceden en la vida. Es como que la niñez y la infancia, digo, de alguna manera, inevitablemente tiene un arrastre de posible trauma, porque como decías, en la cotidianidad de la vida, que los padres en trabajo, en dinero, en desorden propio, personal, inevitablemente se va a jugar en el vínculo padres e hijos y adulto-niño. Es como que puede haber un encuentro saludable, pero también un desencuentro total del adulto al niño, y ahí en lo que decís entiendo que el niño después, bueno, va a tener que hacer algo con eso, o no, capaz que no, y es otra manera, ¿no? También de vivir o de sobrellevar. Mi papá, por ejemplo, cuento algo personal que capaz suma, él decía que siempre sintió que sobrevivió. Muy ya de grande, dijo, no tan de grande, pero ya en su última instancia murió poco joven, más o menos, pero después de grande se dio cuenta que se definió a él mismo como un superviviente, como un sobreviviente. Y a mí me decía, hay que vivir, en realidad hay que vivir. No es como que el no trabajo personal también, dependiendo de la época y las facilidades de los tiempos, también te marca un poco eso, ¿no? De que si haces un trabajo personal, capaz estás más cerca de vivir que de sobrevivir cargando estas cosas, ¿no? Sí, y es muy lindo lo que dices, porque también se entiende cuando Bert Hellinger decía,
que los problemas que tenemos hoy no son de la actualidad, se han Claro, remontado en los hechos del pasado. Y eso es cierto porque se han remontado esas problemáticas por los hechos anteriores en la familia, así que estos podemos ver al, sistema, al nivel sistémico, pero en consecuencia, cuando tomamos esto como verdadero, también se ha remontado en sucesos anteriores en mi relación con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, con... Es que no creo que haya alguien que no haya aprendido o que no fue condicionado de cierta manera también para sobrevivir. claro. Creo que el sistema nervioso, nuestro sistema nervioso que nos apaga, ¿no? Como nos apaga nuestro sentir, que no lo sentimos, porque el niño cuando llora, llora, llora y nadie viene, en algún momento eh, se abandona a sí mismo, dice, no dice, pero cuanto más lloro y grito y si alguien no viene, se gira hacia sí mismo y está quieto, no dice más nada. Pero esta emoción de la soledad sigue viviendo en nuestro cuerpo. Claro, es Lo como que se apaga. emoción, pero en nuestro cuerpo está. Y después, de grande, estoy casada quizás o estoy de novia con un muchacho y digo que, ay, que es el amor de mi vida y ahora pasa algo que va de viaje y no me contesta 3 días y yo me caigo en un pozo terrible, digo que ahora se me acaba la vida. Pero cuando alguien viene con un asunto así, directamente digo, ¿cuántos años tienes cuando dices esto? Y no es una falta que somos tontos, que no nos damos cuenta, sino es una necesidad que hemos oprimido 10, 20, 30, 40, 60, 70 años. Y en algún momento la vida nos trae algún recuerdo que activa otra vez esta necesidad que no fue vista y que no fue reconocida y que no fue integrada, ¿no? Claro. Por eso, eh, en el Centro Latinoamericano ahora de Constelaciones Familiares, la formación se llama Formación en Constelaciones Familiares Trauma Orientada y Trauma Integrada, ¿no? Por supuesto, los traumas transgeneracionales los hemos incluido siempre en las constelaciones porque siempre había cosas que pasaron en el pasado que nos influencian hoy, ¿no? Pero esta parte de no digo solamente traumas, a veces me gusta más decir las emociones no digeridas de la infancia. Es como que también en el centro, por lo que te entiendo, tío, se abre ese portal de la historia personal, incluyendo la sistémica, pero también mi propia historia de mi niño, mi historia, mi infancia, mi niñez, sí, mi propio andar, ¿no? En el camino, Tal incluyendo cual, lo sistémico, ¿no? También, pero tal cual. Y lo que me fascina en esto es que eh, en realidad los sistemas, en el momento en que haya una cierta medida de seguridad, el sistema tienda a darse vuelta. Porque solamente en un sistema donde hay una cierta seguridad es posible iniciar un cambio. Porque en todo el tiempo en que la seguridad no está todavía suficientemente grande, nadie se atreve a hacer un cambio. claro, Todos trabajan todavía para
tener la homeostasis, ¿no? Claro. Pero en el momento en que hay más, por eso también en empresas, por ejemplo, yo siempre digo también en la enseñanza, cuando hacemos talleres y hay cuestionarios de satisfacción, y yo digo, cuando haya crítica, bienvenida, porque a mí me encanta cuando veo que hay gente que se atreve también a criticar, porque esto muestra que hay seguridad, hay confianza. Pero cuando ya hay en un sistema suficiente seguridad, entonces naturalmente el sistema se rompe y surgen otras cosas de la profundidad. Esto también a nivel nacional, en los gobiernos, mira qué pasa en el mundo hoy. Hemos tenido en Europa ahora, aunque, bueno, casi 70 años sin guerra. Claro. Y ahora, bueno, en todas partes empiezan a surgir. Y estamos viviendo en una época donde todas estas seguridades que hemos tenido se van como rompiendo. Pero ese es yo entiendo, si lo ampliamos más y lo vemos más grande, es como una necesidad que esta homeostasis, no, la homeostasis en realidad no existe porque si no estuviéramos muertos todos ya, pero esta relativa seguridad que hay hace que, y esto lo vemos también en las constelaciones, que la gente viene y dice que, pero hay algo más que no me satisface. Quiero, quiero tener, quiero tener una relación verdadera con mi madre, pero no me puedo acercar a ella. Si vos sos constelador, seguramente has visto que uno, sabiendo cómo funciona el sistema, cada uno está en su lugar, pero yo estoy adelante de mi madre o no importa de quién, y no puedo moverme ni un paso. Y yo digo, no, 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 no voy para allá. No, esto no me hace bien. Pero esto lo que no me hace bien es la herida que no fue reconocida y que llevo todavía dentro mío. Es lo que decías, Tibu, de que las emociones están, pero no nos acercamos. Bueno, dijiste bien, están ocultas. Y la verdad es que sí, ¿no? O sea, eh, yo me siento muy representado por esa palabra, ¿no? Es como que la emoción está oculta, escondida, resguardada, como demasiado cuidada bajo un tesoro, un cofre muy personal, ¿no? Y sí, se ve eso, ¿no? También en el trabajo sistémico como constelación. Tenemos miedo de ser lastimados otra Claro. vez, la que en el entonces estuvimos lastimados, ¿no? Pero esto no dice ahora que las constelaciones con la parte sistémica no tuviera su valor. Por supuesto lo tiene valor, pero hay que ver también en la constelación. A veces hago una constelación bien sistémica y veo que hay ahí, y cuando surge algo de esta emoción no digerida, entonces la agrego y bueno, también pregunto al consultante si está de acuerdo que lo veamos, o la persona misma la descubre y sigue trabajando con esto, ¿no? Y es interesante, tal cual, tío, y también lo que nombrabas del cuerpo. Nombraste en un momento la corporalidad, la necesidad de que la emoción se haga carne, ¿no? Pase por el cuerpo. Eso también, cuando se ve, se puede decir que eso es parte o un paso hacia la solución, que la emoción tome lugar en el cuerpo, por ejemplo. Claro, claro. Sin esto, esto es mi meta ahora, que quiero mostrar esta parte importantísima a la cual no hemos prestado atención durante mucho tiempo. Estamos muy capaces de hablar sobre nuestras emociones, pero si digo, ¿y qué sientes? Bueno, siento que como mi mamá y esto y mi hermana y después de eso, no, ¿qué sientes? Um, bueno, mi mamá me castigó entonces, bueno, pero
¿qué sientes si tu mamá te Claro. castiga? ¿Qué sientes? Y es un trabajo tremendo, es muy difícil descubrir lo que realmente siento Claro. y también detectarlo en mí. Con algunas cosas puedo decir, estoy triste, ¿no? Estoy triste y lo siento. Algunas cosas lo tenemos bien claros, pero algunas están tan escondidas y tan olvidadas, congeladas, que no los podemos nombrar y sacar. Que Y, esta, también, sí, y sí, estas son que después nos empiezan a molestar y después muchas relaciones, no importa si entre hermanos o en la pareja, eh, eh, a veces estamos peleándonos por cosas que el otro no puede satisfacer. Yo en muchas constelaciones también decía que a una mujer, por ejemplo, lo que vos reclamás de tu marido, estás reclamando a tu mamá. Tu marido no es tu mamá. O al marido también, que tu mujer no es tu mamá, es tu mujer. Entonces, fíjate, no necesitas este cuidado de tu mujer. O a la mujer también, que no necesitas este cuidado de tu marido. Tu marido es tu marido, es un hombre, no es tu madre. Entonces, fíjate a quién estás culpando. Ah, mi marido no me ve y no me cuida y bueno, pero ¿quién más no te cuidó? Y si la persona descubre que, bueno, pero es realmente un reclamo hacia mi mamá, entonces de repente empiezo a ver a mi marido diferentemente. también tiene que estar la voluntad, ¿no? De la persona, digo, como nombrábamos hace un instante, porque a veces es como, leí alguna vez que es más fácil, lo dijo Hellinger, me parece, estoy seguro que es más fácil a veces quedarse en ese lugar de la queja o la imposibilidad que el actuar, algo así dijo, ¿no? Claro, claro, esto es cierto. Yo descubro de ver tantas cosas que él decía y que antes me gustaron y los citaba también, pero no los entendí en esta profundidad en la cual las entiendo ahora. Justo esto con la queja, ¿no? Es más, porque es doloroso también ir a esas emociones que no fueron satisfechos en la infancia, que, y no quiero otra vez mostrar esto y tengo miedo que otra vez no lo voy a lograr que alguien me vea o que me quiera. Y no quiero mejor nada para no ser lastimada, ¿no? Entonces, mejor quejarse que resolver algo. Pero también otra palabra dice que los que se quejan no hacen. Lo que hacen no se quejan. Claro. Es como menos doloroso, quejarse es menos doloroso, pero tiene un costo más alto también a largo plazo, porque si no haces, hasta con tu vida estás pagando, ¿no? Y el tiempo pasa. Tal cual. Sí, esta disposición es importante, ¿no? Sí, y por eso vos me preguntaste cuando me escribiste por qué la gente tendría que hacer constelaciones, ¿no? Y yo pensé cuando leí esto que yo siempre decía a mis estudiantes que por favor no digan a nadie que tengan que hacer una constelación. Lo que podemos decir es que si vemos que alguna persona no está bien o está buscando una solución o está repitiendo todo el tiempo el mismo patrón o está enfermo una y otra vez, yo creo que todas estas cosas señalan a un no estar en sintonía consigo mismo y en el sistema. Entonces, cuando
veo a alguien o cuando alguien me viene con una pregunta, le puedo decir que, mira, conocí las constelaciones, participé ahí y fue muy interesante porque ahí había cosas que se resolvieron después. Así que es un método interesante. Así, Claro, decía, y claro, antes claro. pueden recomendar a alguien hacer una constelación, pero no nunca decir que tienes que hacer una constelación. Yo cuando alguien me dice esto, digo que no, 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 yo tengo que nada, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Porque se escucha también, ¿no? Sí, O constelalo, ¿no? claro. Y, y lo mejor cuando ustedes quieren difundir ese trabajo, cuenten de sí mismo, cuenten lo que les pasó. Pueden decir que, yo tenía tantas dificultades de lograr una meta y después hice una constelación y, me, y siento que algo se resolvió, algo en que no pensaba. Y si alguien quiere saber más, se lo cuento cómo fue, pero yo no diría que la gente tiene que hacer constelaciones. Lo que, lo que sería bueno es que la gente sepa que todos quienes pertenecen a un sistema pertenecen, si los queremos o no, los buenos y los malos, los gordos y los flacos, los ricos y los pobres. No, nosotros somos una larga cadena. Nuestro cuerpo, mi cuerpo, no tiene la edad de los años que tengo, sino que mi cuerpo tiene millones de años, porque soy una cadena ininterrumpida hasta hoy y todos los ancestros míos están en mí, de cierta manera, algo de ellos está todavía en mí. Y entonces ahí cuando pienso esto, puedo también agradecer a la vida y que puedo honrar la vida y puedo honrar a mis antepasados. Y quizás una cosa más que me gustaría decir, en muchas constelaciones los facilitadores tratan de trabajar en el pasado y ordenar las cosas en el pasado. Y esto ya como hace 10 años me di cuenta que esto es imposible. No podemos, yo no puedo hacer algo que mi bisabuela se reconcilie con mi bisabuelo. Esto ya pasó, están muertos. Pero que esta pelea de aquel entonces tenga un efecto en mí que estoy viviendo, esto sí. Entonces, lo que puedo hacer, o alguien que trabaja conmigo, viendo cómo yo puedo integrar esto que pasó allá y mirarlo y decir, sí, abuela, bisabuelo, bisabuela, veo que ustedes lo tenían muy difícil y ustedes no podían encontrarse otra vez porque estaban demasiado lejos o peleados. Pero yo los tomo juntos en mi corazón, porque si ustedes no hubieran estado juntos, yo no hubiera tenido mi abuela y si ustedes no hubieran estado juntos, si no, yo no hubiera tenido mi mamá y tampoco hubiera tenido mi vida. Así que yo les dejo, reconozco que les pasó, lloro con ustedes por todo lo que ha pasado y ahora tomo acá mi vida. Agradezco a todos quienes han aportado y con ese agradecimiento me fortalezco. Así que los facilitadores en constelaciones tendrían que, esto sería como mi recomendación, ver cómo podemos trabajar con la persona que está aquí y ahora para que ella se siente mejor, no para que esto que pasó en el pasado estuviera puesto en orden. No se puede. No hay que meterse
con el pasado en una forma heroica. No va. No va, porque, bueno, y las guerras, todo pasó, ya pasó. Y puedo mirar y decir, sí, y a lo mejor podría preguntar, ¿qué de esto que yo estoy reclamando o buscando existe todavía en mí? Para esto podemos mirar al pasado y decir, ¿qué de esto tengo yo también? Claro, ¿Qué de esto, como ahora en Alemania, que en Alemania el gran temor es que hay tantos movimientos ultraderechos que son que son como nacionalistas y tienen miedo de los nazis y todo, eh, y lo buscan también, que ellos están pensando así y cómo pueden decir estas palabras y disminuir la gente y el antisemitismo y todo esto. No, tenemos que ver qué pasó en aquel entonces y entender qué de esto sigue estando en mí, no buscando a los demás. Quizás Bert Hellinger una vez dijo que, ¿sabes por qué no hay una verdadera paz? Porque la paz comienza en su propia alma. Y cuando veo solamente al culpable y me quejo y reclamo a los que todos que han muerto, en realidad no hemos dado lugar a los muertos en nosotros porque eso duele demasiado. Mejor es culpar y decir que malos que son los otros y con el juzgar a los otros también me hago malo, en lugar de decir que, bueno, es su responsabilidad y yo veo qué puedo hacer yo para no repetir algo así. Pero mientras lo dejo afuera, no me tengo que hacer cargo en mí. también pienso, Tibu, respecto a esto, que culturalmente hay como una especie de arrogancia de decir hacia afuera, hacia el mundo, vamos a conquistar, a cambiar, a salvar. Y en ese movimiento, como bien decís, queda toda la atención puesta afuera, a reparar afuera y no adentro. Es como cultural esto también. Estamos atravesados por esta dinámica vincular, o sea, con el mundo y falta de, sí, de la interioridad, ¿no? De decir, bueno, ¿qué me pasa a mí con esto? Es como, sí, más doloroso, ¿no? Más difícil. Estoy pensando, digo, ¿por qué hay una, no sé, pienso, ¿no? ¿Por qué hay una negación de que es adentro, ¿no? De que es adentro y eso se ve también afuera, pero que es por dentro. ¿Por qué hay una negación, un miedo a ir hacia adentro, ¿no? A mirar esto por dentro. ¿Sí? Sí, tal cual. Y me acuerdo ahora también algo de Bert Hellinger. Alguien, un participante lo preguntó, él hablaba del bueno y del mal, y decía, bueno, el bueno y del malo en la fuerza mayor no existe porque no busca, ambos existe uno al lado del otro. Y explicaba algo así y después un participante dijo, ¿y Bert, vos también sos malo? Y él dijo que sí, pero no lo utilizo. Pero está. Estoy consciente de mi parte que también puede ser mala. Y si estoy consciente de ella, puedo decidir si quiero o no. Pero si no soy consciente y digo que yo no, no, yo no, Está. pero todos los demás sí, pero yo no. Entonces,
Si pasa algo, no soy consciente de que también puedo tener algo malo en mí, bueno, tampoco puedo decidir si lo utilizo o no. Sí, sí. Es todo un asunto. Estaba pensando que es también como una completa ignorancia de uno mismo, tío, ¿no? Como estamos un poco en eso, ¿no? Y me incluyo también. Estamos un poco en esa ignorancia. Lo que decide Berger recién también habla de un profundo autoconocimiento y de humildad, ¿no? De decir, bueno, él creo que lo decía, ¿no? Soy igual que el otro, somos par. Este constante decir de Hellinger, de la superioridad moral, ¿no? Que el peligro es ese. Tal cual, es un gran tema, y es un gran tema que empieza a florecer ahora también, ¿no? ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos y quiénes hacen las cosas correctamente y quiénes no? Claro. Es muy, muy difícil. Creo que Sí, sí, sí. uno tendría que trabajar consigo mismo también, y, porque esto es lo que más seguridad nos da, conociéndonos nosotros mismos. Claro, También nuestras heridas, y porque muchas veces también uno hace quizás mal al otro porque fue herido, y la reacción es herir también, ¿no? Cuando yo fui herida, entonces hierro también. claro, Pero cuando me doy cuenta que, bueno, me puedo defender y decir que no, no estoy de acuerdo, o me retiro para que esto, la pelea no sigue. También puede ser difícil porque cuando me retiro el otro también está herido porque no quiere que me retire, ¿no? Pero por eso digo, el, la convivencia entre los seres humanos es muy compleja, es muy difícil hacer siempre todo correctamente. claro. Porque si yo ahora digo, bueno, no voy a contestarte ahora más y vos tienes un mil de preguntas todavía y decís que ahora me dejas con mis preguntas, te hice mal. Pero cuando no es el caso ahora, No, no. pero si yo ahora tengo una cita y que la gente me está esperando, tengo que decir, pero tengo que terminar ahora. No puedo, si no termino ahora, dejo esperar a esta gente y los lastimo a ellos. Así que Es así. es, creo que realmente la convivencia es un asunto muy lindo y también difícil. Hay una frase en Argentina, tío, no sé si la has escuchado, tire y afloje. Es como, ¿Cómo? tire y afloje. Es un Sí, constante tire y afloje, ¿no? sí, tal cual. Y eso es un movimiento también. Este tire y afloje es un movimiento. Y claro, te iba a preguntar eh, qué recursos y posibilidades tenemos. Pero bueno, creo que esto es una pregunta que capaz da para otra conversación, ¿no? Porque se trata también de eso, las constelaciones familiares, un poco también de, de adueñarnos en el buen sentido de recursos personales para justamente no salir herido en los vínculos y en las relaciones, y este autoconocimiento que decíamos, bueno, ¿con qué tiene que ver en realidad esto que me está hiriendo ahora? ¿Es del otro, es mío, es de mi mamá, de mi papá, de mi infancia, de mi historia? Es como, bueno, si uno se lo plantea así, claro, es una interesante aventura a recorrer también. Sí, y me gusta lo que dices porque lleva a mi convicción que lo que más nos apodera, que nos da poder, es estar presente
y conocernos a nosotros mismos. Estar presentes, estar aquí y ahora. Yo lo sentí en la pandemia, cuando para mí fue muy difícil porque me quedé varada en Hamburgo, acá, donde estoy ahora. Claro. Porque solamente viajé a un congreso, iba a volver a Argentina, tenía mi casa y mis perros en el campo. Por suerte ya había entregado el centro, si no me hubiera enloquecido con el centro, con toda la responsabilidad. Por suerte, no sé cómo se lo entregué a Susana antes de irme al Congreso y iba a volver en 2 semanas y estuve en la casa de mi hija y no pude viajar, cancelaron, anularon mi vuelo, no había manera de volver. Y bueno, algunos podían volver con mucho esfuerzo, pero yo dije que bueno, me quedo acá, ¿qué hago allá ahora solita en el campo, en la pampa? Y con la preocupación que tengo por mi hija acá, etcétera, ¿no? Pero en este tiempo, seguramente te recordás también, con toda la información que fue corriendo en el Facebook, en los medios, en el WhatsApp, en los teléfonos, en los mensajes, yo me enloquecía escuchando uno, escuchando otro, que uno dice una cosa, otro dice otra cosa, hasta que en un momento dije, me estoy debilitando tanto que no tengo sostén. Así que empecé a meditar y dije, voy a encontrar en mí mi verdad. Y eso me apoderó de una manera increíble. Sentí que no quiero ser como una banderita en el viento, sino que me pregunto cuál es mi verdad, qué me fortalece y qué me debilita. Y fue una decisión maravillosa. Yo me fui conociendo profundamente. Esto no quiere decir que no tenía miedo también y que también tenía que orientarme qué hago, si me dejo vacunar o no, pero después viajé y tenía que vacunarme también. Pero sentí que estuve firme en mi cuerpo, en mi sentir y en mis pensamientos, porque esto me hizo tan confusa con todas estas informaciones que dije, no, así no puedo vivir. Claro. Y fue también una toma también de responsabilidad, tío, pero un punto de eso que decís. Es como que esto lo tengo que hacer y decido conscientemente hacerlo también. Este cambio, ¿no? De actitud Tal cual. ante lo que está pasando. Es una responsabilidad personal también, que nos hace adultos también, ¿no, tío? Sí, sí. Y también reconociendo que hay cosas de nosotros por las cuales estuvimos sufriendo en momentos en que no pudimos decidir, cuando fuimos chicos y fuimos sobrecargados con esto que pasó entre nosotros, en nuestro entorno. Y nos apagamos o tomamos una actitud determinante y por suerte fue un sobrevivir también. Un trauma es una forma de protegernos también, porque si no podemos digerir lo que nos pasa y encontrar justo en la infancia soluciones, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Si no nos disociamos y hacemos algo para no sentir o buscando una salida donde podemos sobrevivir, entonces nos morimos o nos volvemos locos o no sé qué. Claro. Pero gracias a mi reacción también de mi sistema nervioso, pude sobrevivir. Y lo que antes fue una ventaja, quizás en mi vida de adulta, es un obstáculo, porque ahí estoy tildada, no, no,
siento al otro, no me muestro al otro, pero pido que me ame, que me quiera, pero no estoy. Estoy todavía escondida bajo el sofá por miedo porque mi mamá y mi papá se pelean. Es como que si el peligro siguiera vivo, aunque no es así, pero vivo a través de ese imaginario supuesto peligro. Ay, Juan. Gracias a esto sobrevivimos, equipados con ese sistema nervioso que nos permitió apagar nuestras emociones. Claro, claro, claro. Digo, para ir cerrando, porque no te quiero quitar más tiempo, eh, te quería preguntar también, nos pasa de adultos algunos traumas, porque esto que decíamos del peligro, que sigue vivo, y no es así, también en la vida adulta te pasan hechos, situaciones que te trauman, te bloquean, te congelan en el momento, y todavía arrastras ese peligro en la infancia, pero de adultos también. Claro, claro. Y por eso también hay una posibilidad de trabajar esto también. Reconocer que hice algo en este momento para sobrevivir. Y hacer a veces es voluntario y a veces es involuntario, es inconsciente que reacciono así. Y después, con un tratamiento de trauma, reconozco y dejo quizás, esto es difícil cuando tenemos traumas en la adultez. Creo que ahí necesitamos también ayuda de traumaterapeutas, ¿no? Yo no soy traumaterapeuta, soy terapeuta familiar y trabajo con algunos traumas de la infancia o también de la adolescencia o bueno, cuando alguien viene con un trauma que es posible para mí ayudar a procesar lo que pasó, sentirlo, pero si es un trauma que es muy, muy, muy fuerte, siempre recomiendo que vaya con un traumaterapeuta porque ese trabajo necesita espacio y tiempo. No se puede de un momento al otro decir, bueno, olvídalo, o también hay formas con el tapping y estas cosas. Bueno, se puede hacer, pero no creo que tenga mucho, mucho efecto. Pero es un trabajo muy responsable y hay que saber hacerlo. Yo no soy traumaterapeuta, esto quiero decir. Por eso solamente me permito trabajar con los asuntos de la infancia y con pequeñas cosas que pueden haber pasado a una persona, para acompañarla en este proceso de integrarlo. Y para esto, antes decían los traumaterapeutas que se necesitaba recordar el hecho, recordar realmente, pero hoy en día ya no piensan lo mismo, porque cuando vos tienes que hablarte lo que te pasó, te puedes retraumatizar una y otra vez. Así que hoy trabajan con las emociones, con el cuerpo, con la integración, con el descubrimiento que no es integrado y con las emociones solo sin recordar el acontecimiento. Esto es ya pasado, esto no se hace más. Claro, en verdad el tema es, como decíamos al principio, como decías al principio, ¿qué me pasa ahora? Puede tener que ver o una relación con un origen anterior, pero me está pasando ahora. Es lo que decís. Esto se originó antes, pero es actual. Sigue Claro. actuando, claro. Es como con es hay que trabajar con eso. Sí, y me puedo preguntar, eh, y esto es también algo que no es que podemos todos los aspectos de nuestra vida integrarlos. Esto es imposible, creo que para eso no alcanza una vida, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, bueno, ya tengo mi edad, pero todavía también hay aspectos donde siento que una y otra vez hago algo, no entiendo por qué lo hago y no estoy de acuerdo que lo haga. Entonces,
voy sintiendo, pero ¿por qué hago esto? ¿Por qué digo esto? Y no busco un acontecimiento en mi vida, sino que me voy como sintiendo, a veces tomo una supervisión también. ah, ¿Qué hay debajo de esta reacción mía? ¿Hay miedo? Y a veces solamente hacer esta retrospectiva y esta indagación en qué es esta emoción y qué logro con esta emoción, qué hago con esta emoción, a dónde me lleva, que descubro algo, un miedo, un enojo, lo que fuera, y después se acaba. Y así creo que en lugar de decir que proyectar todo afuera, decir, porque vos me dijiste esto, por eso me siento mal. No, me pregunto, ¿por qué me siento mal a través de lo que me pasó con el otro? Es como que hasta el otro te trae una información tuya. Por eso hasta te está ayudando, ¿no? En un punto. Tal cual. Y esto siento que en realidad por eso estamos relacionados y por eso tenemos relaciones. Esto es que en la relación nos podemos relacionar y encontrar lo que no tenemos relacionado todavía. Lo que pasa que también tenés que estar abierto a que esto pase adentro, en tu interior. Porque lo que dijiste recién, tío, es de una belleza, de la sensibilidad, de permitir que me pasen las cosas que me pasan. Es como Claro, que el mecanismo represivo es totalmente opuesto y es donde nos solemos defender también, de lo que nos pasa, ¿no? claro. Y por eso a mí me gustó que aprendí con Thomas Hübl. Es el segundo maestro mío que Tertullinger fue un místico que eh, trajo muchas cosas muy concretas al mundo y Thomas Hübl también es un místico, es más joven y con él aprendí esto sobre el trauma y sobre el trauma colectivo, etcétera. Y él decía siempre o dice siempre que todo lo que nos pasa son en realidad invitaciones de resolver algo. Pendiente. Entonces, Claro. claro, entonces me pasa algo y me pregunto, ajá, no lo rechazo, ¿no? Como con el dolor también. Esto ya sabemos que cuando tengo un dolor y tomo una pastilla para que se vaya, entonces no puedo indagar y ver con qué tiene que ver este dolor. Una amiga una vez me preguntó, tenía dificultades con la digestión y todo, y esta amiga yo dije mi brujita porque ella conoció muchas plantas y sanaba siempre con las plantas, etcétera. Y ella me dijo, pero ¿qué te pasó? ¿Qué pasó antes que hayas tenido ese problema con la digestión y con el intestino, etcétera? Y yo dije que, bueno, algo, pero tenía que trabajar y no le presté atención, etcétera, ¿no? Y me dijo, ¿pues tienes un auto? Dije que sí, ¿por qué me preguntas? ¿Y qué haces cuando en tu auto prende una lucecita roja? Digo, bueno, si no lo puedo resolver, lo llevo al mecánico. Y dijo, ¿y cuándo estuviste con el mecánico vos? ¿Hace cuándo? ¿Revisaste tu intestino y tu digestión? Bueno, no sé, 5 años, ¿no? Ajá, y con el auto anduvieras 5 años con la lucecita roja. Claro. Así que todo lo que nos pasa tiene algún sentido. Y no decir, bueno, eso tiene ahora un sentido, lo tengo que saber cuál es. No, pero
tomarlo en serio realmente, ¿no? Me haces. Y Sí, adelante, tío. no, no, nada más. Me haces mucho pensar el compromiso, ¿no? De la seriedad con la que, en el buen sentido la seriedad, ¿no? No de amargura, pero la seriedad también que requiere el proceso de vivir, ¿no? Hablando de Thomas Sewell, uno de los últimos libros, entiendo que publicó Trauma Colectivo, no nombra mucho esto, ¿no? Como el compromiso y también de los facilitadores, en especial el proceso personal, porque es verdad, ¿no? También si uno tiene la intención de ofrecer algo, tiene que estar muy serio, ¿no? Muy comprometido en el proceso personal para ponerse al servicio de lo colectivo. Como que no se puede ofrecer algo que no pasó primero por el cuerpo, como decíamos, ¿no? Hay Sí, que estar atento a eso, tener cuidado. sí. Y lo lindo también de Thomas Sowell es que nos muestra una y otra vez con sus ejemplos y con su enseñanza que eh, en realidad eh, somos muy capaces todos de sentir al otro y entender qué pasa al otro y estar realmente en contacto. Él hace este 8 así, ¿no? Que algo pasa en mí y después esto tiene un efecto en vos y que acá estoy yo y allá estás vos y entre nosotros también hay un espacio donde sucede algo, ¿no? Y también sintiendo que esto tenemos con toda la gente, Claro, que no somos en realidad, no sé, muy atrás de la cadena, quizás somos parientes vos y yo. claro, Yo sí, vengo de otra parte del mundo que vos y que estamos unidos en realidad, ¿no? claro. Somos muy diferentes, pero estamos unidos y que no somos, em, eh, no estamos caminando sobre el planeta también, sino que somos el planeta. Estamos en intercambio con el planeta. Los minerales, el agua, la energía está en nosotros y también en el universo y en el planeta. Así que entender esto, y esto nos hace también responsable para todo. ¿No? Por supuesto que yo no puedo estar responsable para todo el planeta, pero también me puedo preguntar, ¿qué hago yo para que estos crisis que tenemos acá en el mundo estén? Es como no ser tan ajeno, que esta es la tendencia natural, por lo menos en este tiempo, que uno también pasó con la pandemia. Esto es ajeno, esto que está pasando es ajeno a mí, y lo que está diciendo, Tigo, es totalmente innovador, ¿no? Somos el planeta, o sea, es una frase contundente, seria, bueno, real, ¿no? Verdadera, que es así, es verdad. Pero claro, la costumbre de la mente o de la conciencia en la que estamos es todo tan, de una manera, ¿no? Pienso, individualista, ¿no? Bueno, mi espacio, mi choza, yo, mi cosecha, mi bienestar y el mundo es un peligro y me cuido y ahí guardo oculto mis emociones y qué sé yo. Es como que esta apertura que mencionás, que propones al mundo, a la realidad, a la vida, a todo, claro, ese es el desafío, ¿no? También. Pero es difícil, es abrumador, hasta abrumador te diría, ¿no? Sí, y esto no significa que tengo que desesperarme ahora, porque Claro. no puedo parar el mundo y hacer, impedir que estas cosas que nos hacen mal suceden. No, simplemente estar consciente. Cuando cada persona estuviera consciente de sí mismo y presente en el aquí y el ahora, no yendo con sus pensamientos a otro lado en que no está, Claro. estando fuera de sí, cuando todas las personas estuvieran conscientes y presentes, no necesitaríamos guerras y Porque, podríamos vivir bien. Y yo, cuando yo digo esto, antes no me atrevía a decirlo porque tenía miedo que me dicen que sos muy naif y cómo puedes decir esto, pero estoy convencida que es esto. Y mientras yo vivo, quiero creer esto.
quiero hacerme responsable como pueda. Seguramente también cometo muchos errores, pero no digo que soy perfecta. Menos que no quiero ser perfecta, porque si soy perfecta no soy humano. Pero yo creo que yo no pierdo la confianza y la esperanza, no, esperanza no, la creencia, porque no espero, creo que nos podemos desarrollar y podemos lograr que la humanidad sigue viviendo. Yo no lo voy a, yo no lo voy a vivenciar porque tanto tiempo no voy a vivir, pero bueno, esto, no sé decir más nada. No, capaz, sí, te entiendo, wow, no sé, pero a veces sobran las palabras también y a mí me transmitís en esta capaz sobra de palabras, lo que me transmitís, digo, en este momento es como una ternura y no es esperanza la palabra, pero sí confianza, seguridad. Es como una ternura sólida, una confianza en que va a ser así, como si estuviese también respaldado por un sentimiento de amorosidad, ¿no? Por eso digo, sobran las palabras y con lo que nos estás transmitiendo a cada persona que pueda ver esta entrevista, creo que ese es el ejemplo, ¿no? Uy, mirá la amorosidad, ¿no? De esta mujer, de esta persona, para nosotros de esta maestra, profesora de la vida, de las constelaciones, que hablan de la vida, este transmitido de la capacidad amorosa sobre el ser humano, sobre el planeta, sobre la existencia, la ternura. Y esto no significa que sea como inocente, sino es una propuesta real, activa, verdadera, que quizás de aquí en adelante podemos encarar, ¿no? Este cambio de actitud también con el otro, con uno mismo, más compasión, ¿no? Eso me transmitía, digo, esa generosidad con nosotros mismos, paciencia, ¿no? Sí. Y otra vez me recuerdo algo de Bert Hellinger. Fue tan gracioso cuando él a veces hablaba de estas cosas como del amor y de la responsabilidad y cómo tenemos que ser, qué tenemos que hacer o algo así. Él decía que, bueno, cada persona tiene 5 pecados libres. Lo decía muchas veces también en los talleres sobre la pareja, porque quizás cuando se pelearon uno u otro, uno dijo, pero vos me mentiste, o vos hiciste esto, o no me contaste esto, o que no pensaste en mí. Claro. Entonces siempre decía, ay, recuérdense que 5 pecados en la vida está perfecto. Claro. Sí, 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 sí. Está permitido. Sí, está Sí, 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 permitido. sí, sí. Es válido, claro. Sí, sí. Por Sí, eso sí. también hay em, que lo mejor que podemos hacer es cometer también errores, porque a través de los errores aprendemos. Si Claro. hacemos siempre correcto, no podemos avanzar. A través de los errores estamos avanzando. Entonces, Totalmente. a mí tener errores también puedo permitir al otro. Claro, 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 claro. Pero mirá, lo quiero recalcar, digo, porque parece algo chiquito, pero esto cambia el mundo. Esta actitud en lo chiquito, en lo cotidiano, yo no te hablo de algo grande, en las guerras es algo grande, ¿no? Pero en lo cotidiano, ¿no? Con el kiosquero, con el verdulero, el hermano, el pariente, este permitir 5 pecados está bueno porque, como decías, nos hace humanos también, ¿no? Sí. Y en lugar de buscar ahora el pecado o el error que vos cometiste, me, me abandono a mí misma. Yo te dejo tus pecados a vos y yo me tomo las mías a mí.
Claro, Entonces, no estoy buscando o diciéndote, convenciéndote que pero vos hiciste un error, vos cometiste claro. sino digo, bueno, cometí un error, ¿qué hago yo con esto ahora? Esto es un cambio importante. Importantísimo, es como, esto lo cambia todo. Correrse de la víctima, ¿no? Creo que Heringer también nombraba mucho esto, ¿no? Desidentificarse del rol de la víctima y hacerse cargo de lo que toca también. Esto. Bueno, son pensamientos muy grandes y muy lindos. Muy, Fue muy, muy muy bellos, tío, muy bellos y nada, hablar. gracias por esta entrevista. Bueno, yo hablo por mí, no sé, que la vean, ¿no? Gracias por esta entrevista y bueno, por tu disponibilidad. Nada, gracias. Te quiero agradecer de todo corazón por este espacio, este tiempo, los que estamos en el mundo y en el tema de las constelaciones familiares. Te reconocemos como una persona importante, sobre todo en Argentina y en Latinoamérica. Y para mí, mirá, es magnífico, es un honor, me siento agradecido eh, por tu generosidad, por esta apertura, y creo que es un lindo regalo que nos haces. Así que bueno, te quería decir eso. Gracias, de todo corazón. Bueno, muchas gracias también a vos porque fue muy lindo charlar contigo y me sentí muy inspirada a través de tus preguntas y tus comentarios, así que fue muy lindo. Fue, fue maravilloso. Gracias, Manuel. Gracias a vos, Tibu, por la belleza de cada una de tus palabras. Muchas gracias. Estamos hablando, bueno, gracias a todos que nos hayan acompañado también, nos incluimos. Así que bueno, muchas gracias.